Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Carolina Asquilema y el día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, el cual es accidente cerebrovascular. Esta presentación forma parte de un grupo de temas interactivos de la Cátedra de Imagenología 2 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Entonces, para empezar, revisemos un poco del contenido que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a definir qué es un ACV. Después vamos a ver lo que es la epidemiología y por último los dos tipos de ACV que tenemos, tanto el ACV isquémico como el ACV hemorrágico. Y dentro del ACV isquémico se encuentra un grupo de enfermedades cerebrovasculares no ateroscleróticas no hipertensivas. Bien, entonces comencemos con definiendo qué es un accidente cerebrovascular o también llamado ACV. El accidente cerebrovascular, también conocido como ITU, es un síndrome clínico que se caracteriza por un déficit neurológico de comienzo súbito que puede ser focal o global. Dentro de esto va a abarcar síntomas neurológicos clásicos del ACV, los cuales, como mencionamos, pueden ser focales o globales y van a depender mucho de la zona del cerebro que esté afectada. A su vez, los ACVs pueden ser de tipo isquémico o tipo hemorrágico. Cuando hablamos del ACV tipo isquémico es cuando hay una obstrucción del flujo sanguíneo, mientras que cuando hablamos de un ACV tipo hemorrágico ocurre una ruptura del vaso sanguíneo. Para realizar el diagnóstico de un ACV recurrimos al uso de las neuroimágenes. Principalmente se utiliza lo que es la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la ecografía Doppler y la angiografía cerebral convencional. En cuanto a la tomografía computarizada o también llamada TC, pues esta es la más utilizada. Especialmente se utiliza durante la fase aguda, porque está ampliamente disponible y nos permite diferenciar rápidamente si se trata tanto de un ACV isquémico como un ACV hemorrágico. Por su parte, la resonancia magnética o también llamada RM es un poco más sensible que la TC para detectar las isquemias en fases muy tempranas. Pero hay que tener en cuenta un factor en especial, lo que es el tiempo. Porque en cuanto a la resonancia magnética, especialmente se le utiliza su secuencia de difusión o también llamado DWI, pero esta secuencia suele usarse cuando hay un poco más de tiempo, ya que requiere ese tiempo prolongado para realizarlo, a diferencia de una TC que es un poco más rápida. Y generalmente se utiliza la resonancia magnética cuando el diagnóstico no ha sido claro a partir de una tomografía computarizada. Por su parte, la ecografía Doppler nos permite evaluar lo que es el flujo sanguíneo tanto en arterias carótidas como arterias vertebrales, que son las arterias comúnmente causantes de los accidentes cerebrovasculares. Y aparte de esta es muy útil para detectar lo que es estenosis o placas ateroscleróticas en vasos extracraneales. Y por último tenemos la angiografía cerebral convencional. Ya esta angiografía puede ser por TC o por RM, es decir, angio-TC o angio-RM. Y la utilidad de la misma es que nos permite visualizar directamente las arterias cerebrales, también nos permite detectar oclusiones, aneurismas o incluso malformaciones vasculares. Y aparte de esta, es fundamental si se quiere hacer una planificación de tratamientos como lo que es la trombectomía. Bien. Pasamos al uso de imágenes para el diagnóstico de un ACV. Primero que nada, tengamos en cuenta que para hacer el diagnóstico de los ACVs, pues esto debe ser primariamente clínico, signos y síntomas que presenta el paciente al momento que llega, por ejemplo, a emergencias. Las imágenes nos sirven para que un grupo de pacientes se beneficien con una terapia tromboembolítica, con el TPA, el activador tisular de plasminógeno, ya sea este vía venoso o vía intraarterial. La imagen en este caso nos va a ayudar a determinar a qué paciente se puede someter a una trombólisis y a qué pacientes no. Ahora, hay ventanas específicas que nos indican en qué pacientes se puede iniciar una terapia trombolítica. Por ejemplo, la ventana convencional
y la que más se utiliza es la que está dentro de las primeras 3 a 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Y generalmente la ventana va a depender mucho del vaso afectado y de la extensión del ACV. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ACV muy extenso, a veces se prefiere no realizar lo que es una trombólisis por el riesgo a que estos mismos causen una hemorragia. El primer estudio siempre que se debe solicitar es una TC simple de cráneo, ya que esta, es el estudio más disponible en la mayoría de centros y es muy rápida de realizar y aparte de eso es muy sensible para detectar sangre intracraneal. Aparte de esto, pues la TC simple de cráneo, la finalidad de lo mismo es excluir una hemorragia y por lo tanto confirmar que estamos frente a un ACV de tipo isquémico. Entonces, el objetivo de la TC es determinar si el ACV es hemorrágico o es isquémico y en caso de, por ejemplo, que no sea ninguno de los dos, pues nos ayuda a descartar otras causas que no sean una hemorragia, por ejemplo, un tumor. Aparte del TC simple de cráneo, que es la primera técnica de elección, también tenemos estudios de imágenes avanzados y esta sobre todo se le utiliza cuando tenemos un ACV de tipo isquémico. Pero ojo, aquí hay que tener en cuenta que estos estudios de imágenes avanzados requieren mucho más tiempo a comparación de una TC simple de cráneo, como ya lo habíamos mencionado. Estos estudios no son necesarios para instaurar su terapia, pero por el hecho de que demoran más, su realización no debe retrasar un tratamiento, por ejemplo, una trombosis. Entre este grupo de estudios de imágenes avanzados tenemos el estudio de perfusión por TAC o RM, una imagen vascular por un angio-TAC o un angio-RM, que tanto estudio de perfusión como vascular van a requerir un medio de contraste, o a su vez, la que también más se utiliza es la resonancia magnética con la secuencia de difusión o también llamado DWI. Bien, ahora en este esquema ilustrativo vamos a poder diferenciar cómo son los accidentes cerebrovasculares y los tipos que tenemos. Como habíamos mencionado, tenemos dos tipos, lo que es el ACV de tipo hemorrágico y el ACV de tipo isquémico. El ACV hemorrágico representa menos del 20% de todos los casos que se presentan, mientras que el isquémico representa alrededor o incluso más del 80%. Al ACV de tipo hemorrágico también lo podemos denominar derrame cerebral, mientras que al ACV de tipo isquémico también se lo puede denominar infarto cerebral. ¿Cuáles son las causas de cada uno de estos? El hemorrágico, la causa más común, lo que la causa es la ruptura de algún vaso sanguíneo a nivel cerebral. Y por ende, esa ruptura del vaso sanguíneo lo que provoca es una hemorragia cerebral o una hemorragia parenquimatosa, incluso una hemorragia subaracnoidea. Mientras que si hablamos del ACV de tipo isquémico, la causa de la misma es una obstrucción que detiene el flujo de sangre que va hacia el cerebro y por ende afecta a todos los tejidos que irrigaba esa arteria o irrigaba ese grupo que va al tejido cerebral. ¿Qué puede causar el ACV de tipo isquémico por esta obstrucción que detiene el flujo de sangre? Pues puede clasificarse en un ACV isquémico de tipo aterotrombótico, un ACV de tipo cardioembólico, puede provocar infartos lacunares o a su vez puede ser de tipo indeterminado. Bien. Antes de hablar un poco de cuál es la clasificación de estos ACVs, ya de acuerdo a subclasificaciones, si es que hablamos de hemorrágico o isquémico, es necesario que conozcamos tres términos que son importantes dentro del ACV. Cuando tenemos un ACV, el daño cerebral no va a ser uniforme. Y el hecho de que no sea uniforme va a generar tres zonas principales que representan lo que es la evolución de lo que es el ictus. Desde el centro hacia la periferia tenemos que en el centro está el núcleo del infarto o también llamado core del infarto. Alrededor del mismo tenemos lo que es el área de penumbra isquémica y en la zona más distal o más a la periferia, refiriendo como punto de referencia que es el centro, tenemos la oligoenía benigna. En cuanto a la zona central, pues la parte más afectada
siempre va a ser el núcleo del infarto. El núcleo del infarto es el llamado core del infarto. ¿Pero qué representa esta zona? Esta zona representa una zona de tejido con necrosis celular secundaria a una isquemia severa, que no se recupera tras reperfusión. Esto quiere decir que es una zona donde la isquemia fue tan severa que las células han muerto de forma irreversible y que incluso si nosotros restablecemos el flujo sanguíneo en esta zona, no va a poder ser recuperable. La siguiente zona que tenemos es la zona de isquemia o la zona de penumbra. Esta zona de isquemia o área de penumbra isquémica, pues nos representa tejido isquémico que está en riesgo de progresar a un infarto, pero aún puede recuperarse tras la reperfusión. Es decir, es una zona de tejido que, aunque sufre una perfusión disminuida, aún es potencialmente recuperable si se actúa a tiempo. Y la última zona que tenemos es la zona de oligoemia benigna. Esta zona es pues una zona cerebral con una disminución del flujo sanguíneo sin un daño tisular irreversible que es potencialmente recuperable si se restablece la perfusión a tiempo. Es decir, es una zona que tiene un flujo levemente reducido, pero a pesar de ese flujo leve, no va a haber un daño estructural evidente y que también puede recuperarse si se mejora la perfusión. ¿Cuál es el objetivo de conocer estas tres zonas? La zona del core, de isquemia y la de oligoemia benigna, pues el objetivo terapéutico va a ser proteger la área o la zona de penumbra antes de que se convierta en un infarto y por ende que este no sea recuperado. Y hablando un poco de la epidemiología, de acuerdo a datos del 2022, pues nos arrojan dos datos importantes. Dos cifras, tanto de incidencia como cifras de mortalidad a nivel del mundo. En cuanto al mapa de incidencia, pues nos muestran que hay tasas más altas de nuevos casos de ACV, principalmente en zonas de Europa del Este, Rusia y Asia Central, incluso India y parte de Sudamérica, generalmente en países como Brasil o Bolivia, que van entre valores de 154 a 297 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras que en el mapa de mortalidad, pues revelan tasas más altas de fallecimiento por un ACV, generalmente de 70 a 165 casos por 100.000 habitantes, y predominan en las mismas zonas, como lo que es Europa del Este, Asia Central, partes de África e inclusive gran parte ya de América del Sur, incluyendo países como Bolivia, Paraguay y la Guayana. Y ahora que hemos revisado un poco del concepto y la epidemiología de la ACV, vamos a pasar a explicar los dos tipos, tanto el ACV isquémico como el ACV hemorrágico. Primero, antes de ver los diferentes subtipos de ACV isquémico, primero vamos a ver las técnicas que se utilizan para detectar el ACV isquémico. Bien, entonces, empezando por el ACV isquémico, pues la tomografía computarizada simple o la tomografía computarizada sin contraste, que es otra forma de llamarlo, debe ser la primera herramienta diagnóstica para detectar el ACV. ¿Por qué? Porque la tomografía computarizada nos ayuda a identificar zonas de isquemia cerebral severa, es decir, zonas donde el flujo sanguíneo cerebral es menos de 10 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral en minuto. Ahora, la TC, la tomografía computarizada simple, nos ayuda a descartar hemorragias y aunque en fases muy tempranas pueden no mostrar cambios evidentes, sí nos permite detectar lo que son signos indirectos, como por ejemplo, lo que es pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca o hipodensidades localizadas. Ahora bien, debemos llevarnos la idea de lo siguiente. ¿Cómo vamos a ver en la TC un ACV que es de tipo hemorrágico o tipo isquémico? Pues bien, cuando se trata de ACV de tipo hemorrágico, la imagen que nos arroja la TC es una zona de hiperdensidad. Mientras que cuando hablamos de ACV de tipo isquémico, que es lo que estamos viendo en este momento, vamos a ver una imagen hipodensa. La tomografía nos puede mostrar zonas hipodensas, por ejemplo, en este caso, que es una imagen de una tomografía axial sin contraste, que la paciente tuvo un infarto del hemisferio cerebral izquierdo.
Pues bien, la tomografía computarizada nos va a mostrar zonas hipodensas, como vemos aquí, que son compatibles con infartos externos. Además, estas zonas hipodensas pueden venir acompañados de lo que es un edema cerebral, lo que ya habíamos mencionado, pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y blanca, que son denominados los cambios isquémicos tempranos, o incluso efectos tan graves como lo que es efectos en masa que llegan a comprimir hasta los ventrículos. Es necesario que sepamos actuar rápido porque el tratamiento trombolítico solo se puede aplicar en una ventana de tiempo muy limitada. Ahora bien, aquí tenemos otros dos casos de ACV tipo isquémico con TC simple del cráneo. En el primer caso vemos la TC de un individuo con una enfermedad cerebrovascular, que en este caso el ACV está predominantemente en la zona de la región de la arteria cerebral media, lo cual nos arroja en la TC imágenes hipodensas dentro tanto de lóbulos temporales como lóbulos frontales, que están afectando la parte del hemisferio del lado derecho. Como vemos, hay una notoria imagen hipodensa, pero a su vez también vemos que en el lado contralateral se nota igual ligeras zonas hipodensas que están afectando a estos hemisferios, que como en el caso bien nos indica, están en los lóbulos temporales y en los lóbulos frontales. Mientras que en este otro caso, igual a un paciente se le ha realizado una TC de cerebro por presentar un ictus isquémico, pero en este caso tuvo más de 24 horas de evolución. La TC nos arroja una imagen correspondiente a una hipodensidad córtico-subcortical que justamente coincide con la distribución de este territorio vascular. Y como habíamos mencionado, el ACV puede tener efectos tan grandes que en este caso se puede observar un efecto en masa con compresión del ventrículo. Bien. Ahora, la TC de perfusión es un estudio de imagen avanzado, como ya habíamos mencionado. Estos estudios no deben retrasar el tratamiento, pero son útiles cuando se planifica una trombectomía mecánica o se quiere evaluar la viabilidad de un tejido cerebral. ¿Cuál es la utilidad de la TC de perfusión? Pues bien, nos ayuda a detectar precozmente una área de isquemia, incluso antes de que se vean cambios en una TC simple. A su vez, la TC de perfusión nos ayuda a comprender e identificar el núcleo de un infarto e incluso la penumbra isquémica. La TC de perfusión se realiza tras la inyección de un contraste ayudado intravenoso y nos ayuda a evaluar dinámicamente cómo pasa el contraste por el cerebro y las imágenes que obtenemos, pues obviamente es una TC a nivel del cerebro y los cortes deben hacerse aproximadamente entre unos 40 a 60 segundos. La TC de perfusión utiliza un software especializado que nos analiza en 4 parámetros diferentes, 4 parámetros hemodinâmicos. Primero lo que es el CBF, el CBB, el MTT y el TTP. El CBF representa el flujo sanguíneo cerebral, que este flujo sanguíneo cerebral lo que nos quiere indicar es la cantidad de sangre que pasa por el volumen de un tejido cerebral por minuto. Y aparte de eso nos representa el aporte de oxígeno y nutrientes que va a tener el cerebro. El CBB, o también denominado volumen sanguíneo cerebral, es el volumen total de sangre que se presenta en un área específica del cerebro. Por su parte, el MTT representa el tiempo medio de tránsito. Y pues esto representa el tiempo en el que tarda en atravesar los capilares cerebrales. Y por último, el TTP, que es el tiempo pico máximo de llegada, nos representa el tiempo desde la inyección el tiempo que tarda la inyección de contraste hasta alcanzar su máxima concentración del tejido. Por eso se denomina tiempo al pico máximo de llegada del contraste. Ahora bien, el software, como habíamos mencionado, es necesario para poder obtener las imágenes de la tercera percusión y nos representa los siguientes mapas. Nos representa una imagen del parénquima cerebral y al lado de la misma tenemos una escala de referencia con colores que nos indican los valores cuantitativos de cada parámetro, del CBF, el CBB, el MTT y el TTP. En este caso tenemos una imagen de un CBB.
que ya lo veremos más adelante explicado con un caso clínico. Y pues vienen colores para que estos se traduzcan y faciliten la interpretación visual del texto. Por ejemplo, vamos a tener generalmente dos tipos o dos grupos grandes de colores, lo que son los colores cálidos y los colores fríos. En los colores cálidos, generalmente representados como rojos o amarillos o las escalas del mismo, cuando estos predominan quieren indicar que hay valores altos de cualquiera de los cuatro parámetros. Mientras que cuando tenemos colores fríos, colores que varían desde un azul, un celeste o un violeta, como por ejemplo en este caso, nos quiere indicar que hay valores muy altos del parámetro. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar con lo que es el caso clínico. En este, eh, tenemos un paciente que tuvo un infarto de la arteria cerebral media, derecha por una disección de la arteria carótida interna, derecha. Fue una paciente de 50 años femenina que presenta una hemiplegia izquierda de inicio repentino hace aproximadamente unas 6 horas. Se le realizó una TC, la cual no obtuvo datos concluyentes, por lo tanto se le decidió hacer una TC por perfusión, en la cual se obtuvieron los siguientes parámetros. El CBB, el volumen sanguíneo cerebral, el CBF, el flujo sanguíneo cerebral, el MTT, y otro parámetro adicional que es el Tmax, que representa el tiempo máximo de retardo. Ahora, de acuerdo a la interpretación que nosotros podemos dar de esta imagen, pues podemos ver que tanto en el CBB como en el CBF vemos una imagen muy marcada con un color azul muy intenso. Pues esta imagen de perfusión nos indica una región cerebral donde la sangre está llegando con retraso significativo. Ahora, esto generalmente se está ubicando en el lóbulo frontal inferior derecho, que se representa como una reducción del volumen circulante debido a que está en estos colores de la escala muy profunda de un color azul con valores demasiado bajos que ya nos significaría que se está instaurando una CB de tipo isquémico, lo cual se comprueba tanto en el CBB como en el CBF. Y en cuanto al MTT, pues a su vez, a pesar de que aquí ya nos está indicando que hay un núcleo de un infarto extenso, también vamos a observar zonas en las cuales pues el MTT está con colores de la escala de los cálidos. Esto quiere decir que está demorando demasiado la sangre en llegar a esta zona del parénquima pulmonar. Obviamente, como se está instaurando un infarto en esta zona, pues la sangre va a demorar más tiempo en llegar y por eso el color se acentúa en este tipo de escala. Y esto más se lo comprueba en el Thermax, donde se representa pues el flujo sanguíneo cerebral y pues nos puede representar una pequeña zona de renombre isquémico. Bien, ahora tenemos lo que es la angiografía por TC. La angiografía por TC es una técnica de imagen que utiliza una tomografía computarizada multidetectora que utiliza un contraste intravenoso para visualizar en detalle las arterias intracraneales y también las arterias extracraneales. La utilidad, o bueno, la angiografía por TC nos va a arrojar imágenes hiperdensas en ausencia de una opacificación e incluso la presencia de colaterales porque son hallazgos cívicos de una oclusión arterial. Esta información obtenida mediante la angiografía por TC es vital para que se pueda planear tratamientos como una trombectomía, por ejemplo. Este tipo de angiografías por TC se realiza con una inyección rápida de contraste iodado en una área periférica y obviamente como es una angiografía por TC se obtienen las imágenes durante una fase arterial y a partir de esas imágenes se puede hacer una reconstrucción en múltiples planos, ya sea en un plano axial, en un plano coronal o un plano sagital e incluso con técnicas en 3D. La utilidad de la angiografía por TC principalmente es identificar zonas de oclusiones arteriales, evaluar estenosis o disecciones, detectar aneurismas o malformaciones vasculares e incluso lo que es la planificación de una trombectomía mecánica. Como habíamos mencionado, los hallazgos típicos de una angiografía por TC
es que vamos a ver a las arterias hiperdensas con su forma típica, que es tubular o bien definida, y las oclusiones van a aparecer como una ausencia de opacificación del vaso que se traduce como una interrupción súbita del mismo. Y pues como obviamente hay una oclusión como una medida de respuesta a esa oclusión y para no dejar zonas del tejido cerebral sin irrigar se generan lo que es las colaterales o también podemos observar desviación del flujo e incluso irregularidades en la pared de las arterias. Bien, aquí tenemos dos casos. En el primero de los casos vemos que se ha realizado una angiotomografía, la cual en la imagen A nos representa una fase arterial temprana y la B es una fase tardía 80 segundos después de la inyección del contraste. En esta podemos ver que la ACT, que también se le denomina de esa manera, muestra una diferencia de la apariencia y la longitud del trombo en las diferentes fases señaladas por la flecha blanca, que como vemos, en este caso la arteria afectada fue la arteria cerebral media del lado izquierdo, que vemos como la interrupción súbita del contraste deja de tinturear a esta arteria. Y eso lo podemos comprobar con el lado contralateral, que es obvio donde se ve la interrupción. Asimismo, en la ACT, en la fase de la arteria. Ahora bien, aquí tenemos otras tres ATCs de pacientes, de tres pacientes distintos, en las cuales, pues, las imágenes nos están mostrando una oclusión de la arteria cerebral media en su porción MI del lado izquierdo, que estaba afectado tanto en la imagen A como en la imagen B, y en la imagen C, en cambio, igual, está afectada la arteria cerebral media, pero en este caso del lado derecho, la misma porción. Estas imágenes nos ayudan a ver cómo se generan las colaterales a partir de la oclusión que se está causando en estas arterias. Por ejemplo, aquí vemos que se generan buenas colaterales o bastantes colaterales a partir de esa oclusión. Aquí vemos que de igual forma se han generado las soluciones, pero pueden estas no satisfacer la necesidad de irrigación de ese parénquima cerebral. Y finalmente en la C, pues vemos como no se han generado colaterales, o son muy pocas de esas colaterales que pueden estar afectando al parénquima cerebral. Sí. Ahora que hemos visto lo que son las técnicas por TC, pasamos a lo que es resonancia magnética. Y para la resonancia magnética hay un protocolo que generalmente se sigue para la obtención de estas imágenes cuando se enfrenta a un stroke o un ACV en tiempo real. Lo primero que se recomienda hacer es realizar una RM potenciada en T1, sobre todo para descartar si el ACV es de tipo hemorrágico y por lo tanto confirmar que se trata de una ACV de tipo isquémico. Aparte de que el T1 nos ayuda a contextualizar anatómicamente dónde va a ser ubicado el ACV. Después se puede confirmar si hay una isquemia aguda mediante la RM con su secuencia de difusión, o también llamado TWI, que suele ser acompañado de un mapa de ADC. Luego se estima, se evalúa cuál es el grado de daño visible a través de una RM FLAIR, y también se puede utilizar esta frecuencia para determinar la edad del infarto. Y finalmente, pues se evalúa la viabilidad del tejido mediante una RM con secuencia de percusión, e incluso se utilizan para tomar decisiones terapéuticas y para detectar lo que es la zona de penumbra. Entonces el orden sería primero realizar una RM en T1, luego en difusión, luego en FLAIR y al último la percusión. Bien, empezamos como tal con la resonancia magnética como tal, sin secuencias todavía. Pues bien, la resonancia magnética nos ayuda a realizar una detección precoz de una ACV de tipo isquémico, sobre todo si estas están en fases subagudas. Aparte de eso, nos ayuda a identificar lo que es la penumbra isquémica, o incluso cuando el diagnóstico no fue claro con TC, se utilizan las resonancias magnéticas. Ahora bien, la secuencia por difusión, o también llamada DWI, es la más sensible, porque detecta la isquemia cerebral en minutos. Muestra la secuencia de difusión imágenes hiperintensas en áreas donde hay restricción del movimiento de agua o donde hay citotoxicidad. En caso de que los ACV
sean en un periodo de 6 a 24 horas o más de evolución, la resonancia magnética nos ayuda mucho para seleccionar a los pacientes que aún son tratables con trombectomía, evaluando justamente esas zonas importantes de penumbra y el núcleo infartado. Las secuencias específicas que suelen utilizarse en resonancia magnética son, como ya lo hemos mencionado, la secuencia por difusión, o también llamado DWI. Importante acordarnos que en esta secuencia la imagen va a verse hiperintensa. La zona de lesión es hiperintensa. También podemos ver el mapa de ADC, que es el coeficiente de difusión aparente. También la secuencia FLAIR, potencial entre 2 para detectar la hemorragia. En TOP o tiempo de vuelo, que es angiografía sin contraste. Y la que generalmente es opcional utilizar es la PWI, que es la perfusión cerebral. Bien, aquí igual tenemos dos casos. En el primer caso, pues se trata de una paciente que tuvo un ictus isquémico postcefalea migrañosa y era una gestante atrévida. En este caso, a la paciente se le decide realizar una resonancia magnética en T2, en la cual vemos una imagen en un córtex que justamente nos trae esa imagen característica que habíamos visto, que es una zona de lesión, como vemos que está afectado la arteria cerebral posterior derecha, y en este caso se ve hiperintensa. Bien, en este otro caso tenemos resonancias magnéticas en un paciente, la cual se hizo tanto en T1 como en T2, y pues la imagen nos evidencia lesiones hiperintensas en la región temporo-occipital del lado izquierdo, que se ven tanto en la RM potencial en T1 como en la RM potencial en T2. Y pues esta resonancia magnética nos evidenció un evento vascular isquémico que estaba justamente donde mencionamos, en la región temporo-occipital del lado izquierdo, y afectaba tanto a los ramos corticales, paracentrales y centrales frontales. Bien, ahora, como habíamos mencionado, la resonancia magnética que más se utiliza es la difusión por resonancia magnética. Esta difusión por resonancia magnética, o también conocido como DWI, es una secuencia especial de resonancia magnética que nos ayuda o es específica para medir el movimiento o difusión de las moléculas de agua en el tejido cerebral. Ahora, esta secuencia es muy sensible a los cambios en el contenido y distribución de agua, y de ahí pues su importancia. Es muy sensible para detectar lo que son infartos cerebrales agudos que se dan en minutos después de ocurrir, es decir, en poco tiempo. ¿Cuál es el mecanismo por el cual detectar los aceites químicos estas secuencias de difusión? Pues bien, la isquemia representa una falta de oxígeno y glucosa que altera las bombas sodio y potasio. Entonces, esta isquemia, al afectar las bombas iónicas sodio-potasio ATPasa, se produce una pérdida del equilibrio iónico, en las cuales las células proceden a hincharse y generan un edema citotóxico. Ahora bien, al producirse ese edema citotóxico, el movimiento de agua se restringe dentro de la célula. Y esa restricción de movimiento es lo que detecta esta secuencia del DWI como una hiperseñal, es decir, vamos a ver una zona de lesión blanca intensa en esa secuencia. Ahora bien, como ya habíamos mencionado los hallazgos que podemos encontrar en las imágenes, en la secuencia de difusión, en el hallazgo de un infarto agudo vamos a observar como una zona blanca o una hiperseñal en la zona infartada, mientras que en los mapas de ADC o de coeficiente de difusión aparente, los hallazgos que vamos a encontrar es zonas más oscuras o más negras, que representan una hiposeñal que es correspondiente con una restricción versal. Ahora, entonces, en la secuencia de difusión, al ser una hiperseñal, vamos a verlo hiperintenso. Y en el ADC, pues como es una restricción, y al observarlo como una hiposeñal, vamos a verlo como hipointenso. Bien, aquí les he traído un caso de una paciente femenina, 65 años, que llega a emergencias por presentar hemiparesia derecha, afasia y desviación bucal.
a la cual a la paciente se le decide realizar justamente técnica de estudio. Una resonancia magnética en secuencia de difusión y también el mapa de ADC, ambos en corte terciario. Ahora, eh, la paciente femenina, al momento de que se le evalúa, la imagen nos presenta una señal de alta difusión, que esta señal lo que está haciendo es involucrar todo lo que es el núcleo caudado del lado izquierdo y también la corteza de lo que es los lóbulos temporales, los lóbulos parietales, incluso los lóbulos occipitales del lado izquierdo. Que esto se puede evidenciar tanto en la secuencia de difusión como en la secuencia de, como el mapa del ADC del lado axial. Como vemos los hallazgos característicos que habíamos mencionado, cuando vemos la secuencia de difusión vemos una imagen hiperintensa, como lo observamos aquí, y cuando observamos el ADC vemos una imagen hipointensa. Ahora bien, como vemos en estos videos que les hemos traído para que puedan observar mejor, vemos como la lesión hiperintensa y hipointensa en ambos videos se lograron observar en tanto los lóbulos temporales, los lóbulos parietales y los lóbulos occipitales. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver otro caso en el cual se ha aplicado estas técnicas de estudio. En este caso tenemos una paciente que ingresó con un infarto del territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Em, Ahora, en la imagen A tenemos una resonancia magnética con la técnica con difusión, el DWI. En el B tenemos un mapa del ADC. Se le decide realizar una angiografía y por último una resonancia magnética tiempo después de que presentó en este caso la paciente. Ahora, lo que es la imagen de la resonancia magnética con difusión, como ya habíamos mencionado, la imagen típica que vamos a ver de la lesión es una zona hiperintensa, mientras que en el B, el mapa de ADC, vamos a tener la imagen en el mismo sitio anatómico, pero en este caso va a ser hipointensa y representa las lesiones isquémicas que están involucrando tanto zonas profundas de la arteria cerebral media izquierda. Pero para comprobar que se trata de esta serie, se decide hacer la angioresonancia magnética, la cual, si comparamos con su lado contralateral, pues vemos que hay una interrupción brusca de lo que es cómo se va pintando lo que es la arteria afectada, que en este caso pues fue la arteria cerebral media izquierda. Con la reconstrucción en la angioresonancia magnética, que si comparamos con su lado contralateral, pues vemos que hay la falta de la misma. Y por último, la resonancia magnética de control que se le hizo después con una secuencia de susceptibilidad magnética, a pesar de que el caso o el cuadro de esta paciente inició con un infarto, pues después se puede evidenciar en la resonancia magnética una zona, un foco de una microhemorragia en los ganglios de la base izquierda. Bien, y aquí tenemos otro comparativo para poder entenderlo, en el cual tenemos en la A, que se hace una resonancia magnética en secuencia de difusión, o DWMI, perdón, DWI, en la cual igual nos muestra una lesión isquémica aguda en el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho, que se ve como recordemos que se ve como una imagen hiperintensa. Y para comprobar que se trata de esta arteria afectada, se decide hacer la angioresonancia magnética con una reconstrucción que nos muestra la oclusión y la interrupción súbita de la arteria cerebral media del lado derecho en su porción M1, que igual debemos compararla con el lado contralateral para ver si se trata justamente de esa arteria y pues en este caso se comprueba. Bien. Otra de las secuencias utilizadas en resonancia magnética es la secuencia T2 o FLAIR. FLAIR, que representa una recuperación de inversión con supresión de líquido, pues esta secuencia
Es una secuencia que está ponderada entre 2, pero modificada para eliminar la señal de líquido cefalorraquídeo. Es decir, que en esta secuencia vamos a ver el líquido cefalorraquídeo apagado, es decir, hipointenso. Y al ver esa hipointensidad, pues nos permite ver mejor las lesiones cercanas que están cerca del ventrículo, incluso de la corteza. Ahora, en este caso, esta secuencia es similar al T2. Vamos a poder ver tejidos con edema o inflamación que representan una hiperseñal o van a verse brillantes. Y como mencionábamos, el líquido cefalorraquídeo va a suprimirse, se va a ver negro o hipointenso, permitiendo un mayor contraste. Y como mencionábamos, es ideal para ver lesiones en la sustancia blanca, en la corteza, en el espacio periventricular o en el espacio subaracnoideo. Ahora, cuando utilizamos esta secuencia o cualquiera de las técnicas, es importante saber que existen diferentes tipos de infartos de acuerdo al tiempo en el cual se infarta. Tenemos lo que es un infarto agudo, infarto subagudo e infarto crónico. Cuando hablamos de un infarto agudo, se refiere a un infarto que ocurre sin signos y síntomas presentados desde su tiempo de inicio, que son menos a 4 horas y media. El infarto subagudo va desde 6 a 24 horas o incluso más, y el infarto crónico cuando se instaura en más de 2 semanas. En un infarto agudo, aparte de la secuencia de 2 flares, también se utiliza la secuencia de difusión, que es el DWI positivo. Es decir, si hacemos la resonancia, en el DWI vamos a ver una imagen hiperintensa, mientras que el flare puede resultar negativo. Y al haber un DWI positivo y un flare negativo, pues estos son criterios clásicos para indicar que al paciente se debe instaurar una trombosis. Y el hecho de tener el DWI positivo y el flare negativo nos representa un mismatch, que es característico de un infarto hiperagudo que ocurre en menos de las 4 horas. En cuanto al infarto subagudo, pues en este caso el flare muestra una hiperseñal cortical o subcortical correspondiente con lo que es un edema, y también puede verse el borramiento de los surcos o un efecto de masa leve. Mientras que en el infarto crónico va a persistir la hiperseñal que teníamos en el infarto subagudo, pero a pesar de eso también se acompaña de una atrofia en la región afectada, puede haber un ensanchamiento de los ventrículos y de los surcos. Característica de esta imagen. Bien, ahora tenemos 2 casos. En el primero de ellos vemos un paciente que ingresó a emergencia de 80 años que tenía antecedentes de una fibrilación auricular y presenta de forma súbita una hemiparesia del lado izquierdo. Al paciente se le decide realizar una IRM con secuencia FLAIR-T2, en la cual se logra observar una área hiperintensa, como vemos señalados en las flechas, que corresponde a un infarto actual, en este caso de la arteria cerebral media, del lado derecho. Y también, aparte de esta gran lesión hiperintensa, vemos que hay lesiones pequeñas, crónicas, del lado contralateral. Y en este otro caso, en cambio, tenemos lo que es un infarto subcortical de la corona radiada. En este caso, se hace 2 secuencias, las secuencias convencionales NT2 y la secuencia FLAIR. Y ambas secuencias convencionales nos muestran extensas zonas de lesiones de origen isquémico que tuvo este paciente. Pero este caso fue interesante porque al principio no se pudo determinar si se trataba de un ACV isquémico o un caso de leucoarteriosis en la sustancia blanca subcortical, porque era un paciente ya de edad avanzada, pero al final se determinó que era un ACV de tipo isquémico que estaba afectando sustancia blanca subcortical en ambos hemisferios cerebrales. Bien, ahora vamos a tener lo que es la angiografía por RM, también denominada angio-RM o MRA. Es una técnica de resonancia magnética que utiliza secuencias sensibles al flujo sanguíneo, como por ejemplo el TOW o el tiempo de vuelo, que nos ayuda a obtener imágenes de alta resolución de los vasos tanto intracraneales como extracraneales. La angiografía por resonancia magnética nos permite realizar la evaluación no invasiva del árbol vascular cerebral, y por lo tanto no va a utilizar a la ionizante, y en muchas de las modalidades no se necesita un medio de control.
¿Cuál es la utilidad de realizar una angiografía por resonancia magnética? Pues bien, nos ayuda a evaluar lo que son oclusiones de grandes vasos, que en sí pues nos ayuda a identificar obstrucciones de vasos como son la arteria cerebral media, la arteria carótida interna, la basilar, entre otras. También nos ayuda a detectar estenosis o disecciones, sobre todo si son estenosis severas, y distinguir las mismas de oclusiones completas. E incluso son útiles en casos donde ocurran accidentes cerebrovasculares en pacientes jóvenes por disecciones de la carótida o de la arteria vertebral. También nos ayuda a visualizar lo que es circulación colateral, por ejemplo, si hay recanalización parcial, si hay un flujo retrógrado, o pues las mismas colaterales activas. Y por ejemplo nos ayuda a diagnosticar un aneurisma, que es útil en este caso en ACVs de tipo hemorrágico, para buscar aneurismas rotos o malformaciones arteriovenosas. Ahora bien, ¿cuál es el aspecto imagenológico que nosotros vamos a ver en una angiografía por resonancia magnética? Pues bien, aquí en este caso las arterias van a verse como estructuras brillantes o incluso estructuras continuas. Y como hay una oclusión de la misma, pues vamos a poder observar una ausencia de señal en el segmento distal y la interrupción súbita del vaso, que es lo clásico que vemos en estos casos. Bien, aquí tenemos dos casos para ver la geografía por resonancia magnética. En este caso, al paciente se le ha realizado una angio-RM, donde podemos ver que hay una detección del flujo en el origen de la arteria cerebral media izquierda, como vemos la interrupción súbita de la arteria, que si lo comparamos con el lado contralateral, obviamente la arteria afectada está ausente. Aquí en este caso, también tenemos igual una angioresonancia magnética en la secuencia 3D tiempo de vuelo en RM, en la cual vemos que hay una obstrucción de la arteria carótida interna que está señalada en este círculo por la ausencia de la misma. Igual comparamos con el lado contralateral y pues vemos que hay una restricción de señal en esta imagen, en la cual hay interrupción súbita de la misma. Y para comprobar la afectación o el grado de afectación que está teniendo esta obstrucción de la arteria carótida interna del lado izquierdo, se decide hacer una resonancia magnética con secuencia de difusión. Que recordemos cuando había un ácido isquémico, vemos una imagen hiperintensa. Y en este caso vemos que hay una gran afección del parénquima cerebral por la imagen hiperintensa que observaba en la resonancia magnética. Bien, ahora tenemos lo que es trombosis venosa cerebral. La trombosis venosa cerebral es una causa de obstrucción del drenaje venoso que puede causar edemas cerebrales y en casos muy severos incluso infartos venosos o lo que es una hemorragia. La trombosis venosa cerebral representa la formación de un coágulo o también llamado trombo en el sistema venoso cerebral, que puede afectar tanto a senos venosos durares, que los más comunes son el seno sagital superior, el seno sagital inferior, senos transversos, senos rectos y otros senos, o en venas cerebrales profundas. Si bien es cierto, la trombosis venosa cerebral es una causa infrecuente de ictus agudos, hay que tenerlo en cuenta. Y la etiología clásica para que se presente esta trombosis es la triada clásica de Bild, que engloba tres parámetros: lo que es una lesión endotelial, un paciente con hipercoagulabilidad y un flujo sanguíneo. Las manifestaciones clínicas clásicas de una trombosis venosa cerebral dependen de, por ejemplo, el paciente puede venir acompañado de un síndrome de hipertensión endocraniana, un síndrome neurológico focal o un síndrome del cerebro cavernoso. Las causas asociadas típicas de una trombosis venosa cerebral suelen ser ya sea de tipo sistémico o de tipo local. Cuando es sistémico, generalmente responden a causas hormonales o fármacos, por ejemplo, el embarazo, el uso de anticonceptivos o de corticosteroides. En cuanto a las coagulopatías, pueden ser déficit de la proteína C o F, déficit del factor quinto de Leigh. Si hablamos de alteraciones hematológicas, puede ser un paciente que tenga una policitemia, una hemoglobinuria. En cuanto a causas inflamatorias,
puede ser pacientes que tengan lupus, sarcoidosis, enfermedad de Wegener, infecciones como lo que es sepsis, endocarditis, la misma tuberculosis, presentar herpes, o cardiopatías que sean de tipo congénitas propias del paciente, o pacientes que tienen insuficiencias cardíacas, o acompañados de otras enfermedades, ya sea colitis ulcerosas o la enfermedad de Crohn. Pacientes con deshidratación también forman parte de este grupo en causas sistémicas. Y las causas locales generalmente suelen ser infecciones ya sean extradurales o intradurales, que generalmente lo que es el empiema, o abscesos, tumores intracraniales e inclusive traumas craneoencefálicos. Bien, pero para que nosotros podamos interpretar cuando se trata de estos casos, necesitamos saber principalmente la anatomía de los senos venosos, que tenemos aquí una imagen ilustrativa y cómo se vería por una resonancia magnética, obviamente en fase venosa. Como habíamos mencionado, las zonas o los senos más afectados generalmente suele ser el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto o incluso la confluencia de los senos venosos, también conocida como presa y eófilo. Y pues aquí tenemos la imagen con sus respectivas partes de los senos venosos, que las pueden revisar a profundidad para conocer la anatomía de los mismos. Ahora, como habíamos mencionado, la trombosis venosa depende mucho de primero, la localización, la extensión y la cronología del proceso. Tres factores importantes que nos derivan en tres tipos de trombosis. Una trombosis venosa cerebral, trombosis venosas cerebrales aisladas y trombosis venosas cerebrales de tipo profundo. Cuando hablamos de una trombosis venosa cerebral, el seno más afectado generalmente suele ser el seno longitudinal superior, como vemos en esta zona, que puede ser entre el 62% de los casos. El seno transverso o el seno lateral es el siguiente más afectado, que representa entre el 41 al 45% de los casos. La vena de Galeno se afecta en más o menos el 8% de los casos. También luego viene afectado lo que es el seno recto. Y por último, el seno cavernoso, que ya es casi muy infrecuente, que representa el 3% de los casos. Las trombosis venosas de tipo cerebral aisladas, generalmente la afección son en venas corticales, que representan el 17% de los casos, y la trombosis venosa cerebral profunda, que representa alrededor del 11% del caso. Llevémonos a este tipo de imagen que obtenemos en este caso en la venografía por resonancia magnética, que normalmente las imágenes tienen que verse los senos muy pintados, digámoslo así, tienen que reconocerse la anatomía perfecta de estos senos venosos. Y ya vamos a ver más adelante cómo en diferentes casos no se pintan en su totalidad estos senos. Bien, aquí tenemos la resonancia magnética donde vamos a evaluar este tipo de casos. En este primer caso tenemos una vena resonancia en una proyección sagital que nos muestra cómo hay una ausencia de llenado en el seno sagital superior. Si recordamos la imagen pasada, tienen que verse bien pintadas, digámoslo así, pero en este caso hay una ausencia de llenado del mismo. Y está afectado tanto el seno sagital superior como el seno transverso en todo su trayecto. Y pues en este caso corresponde a una trombosis venosa cerebral. En el siguiente caso tenemos un paciente al cual se le realizó una angiografía cerebral con sustracción digital, obviamente en fase venosa, en las cuales igual muestra una ausencia de llenado del seno sagital superior y del seno sagital inferior, y ese caso pues igual corresponde a una trombosis venosa cerebral en ambos senos, en el superior y en el inferior. Como vemos y vimos en las estadísticas, los más afectados son el seno sagital superior y seno sagital inferior. Y en este caso puede ser neutral. Bien. Ahora, en cuanto a los ACVs, tenemos una clasificación clínica de los mismos. Ahora, ya hemos visto todas las técnicas que se utilizan para determinar los ACVs, pero ahora nos corresponde ver la clasificación de los mismos.
Tenemos tres tipos de clasificación. Lo que es la clasificación OCSP, la clasificación de TOAS y la clasificación de ASCO. Lo que es la clasificación de OSP, pues divide a los ACVs en 4 grupos, basándose exclusivamente en signos y síntomas clínicos que apoyan el pronóstico que presenta el paciente cuando se realiza el ACV y nos apoya el pronóstico de los pacientes. De estos, por orden de frecuencia, generalmente los más comunes suelen ser PASI, LASI, POSI y TAS. PASI, de acuerdo a sus siglas, representa un infarto parcial de la circulación anterior. LASI representa un infarto lacunar. POSI, un infarto de la circulación posterior. Y TASI, un infarto total de la circulación anterior. En cuanto a la clasificación de TOAS, pues esta la clasifica a los ACV de acuerdo a su mecanismo de origen. Por ejemplo, tenemos enfermedades de gran vaso, enfermedades de pequeños vasos, que la cosa más frecuente de este tipo es pacientes que tienen arteriosclerosis de arterias permanentes o pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica crónica, por ejemplo. El otro tipo de categoría aquí es el cardioembolismo, que generalmente suele ser secundario a pacientes que tienen fibrilaciones auriculares o antecedentes de infarto de miocardio. En cuanto a las otras etiologías, esto se refiere a pacientes que tienen enfermedades no ateroscleróticas no hipertensivas, y ya les vamos a ver un poco más adelante. Y cuando son de tipo indeterminado, este más bien nos refiere a pacientes que tienen infartos que después de que se les ha realizado pruebas diagnósticas y se han analizado los hallazgos clínicos, no se ha logrado determinar la causa de ese infarto o tiene múltiples causas, por lo cual también puede ser llamado indeterminado o de etiología múltiple. Ahora, la última clasificación para los ACVs isquémicos tenemos la clasificación de ASCO, que de acuerdo a sus siglas en inglés nos indica lo siguiente. A de aterosclerosis, S de enfermedad de vasos pequeños, C de una cardiopatía o otras causas que pueden tener, y la D cuando hay restricción de esa arteria. Bien, aquí tenemos una imagen ilustrativa que nos indica una pequeña introducción de lo que vamos a ver en adelante. En los tipos de ACVs o LVC, que son de tipo isquémico, tenemos compromiso de las arterias cerebrales del lado anterior, y ya vamos a ver qué territorios decimos. La arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, incluso también se ve afectado el sistema vertebrovascular. Cuando hablamos de la arteria cerebral anterior, pues esta se encarga de controlar o de iniciar la parte de la corteza motora y sensorial. Generalmente los territorios que involucran la arteria cerebral anterior son los lóbulos frontales, los lóbulos parietales medianos, las fuerzas quintas partes anteriores del cuerpo calloso, el tálamo y el hipotálamo. Cuando hablamos de territorios irrigados por la arteria cerebral media, en cambio vamos a tener lo que son el lóbulo temporal con el área de Wernicke, la zona parietal, la parte frontal, que es el área de Broca, las zonas laterales, zonas de la ínsula, del claustro, el lóbulo caudado, el putamen, la cápsula interna, la externa y la externa. En cuanto a la arteria cerebral posterior, pues las zonas que siguen la misma es el mesencéfalo, el núcleo talámico, el núcleo basal, el tálamo y también parte del lóbulo temporal mesial inferior. Y del sistema vertebrovascular se encarga de lo que es el tallo cerebral, la fosa posterior y la corteza occipital. Y llegando zonas de lo que es el bulbo raquídeo, el cerebelo, el puente, el mesencéfalo y parte del tarso. Bien, ahora de acuerdo a la clasificación neuroradiológica que se pueden tener en los ACV del tipo isquémico, empezamos con los infartos territoriales de la circulación anterior. Este tipo de infartos corresponden a aquellas áreas del cerebro irrigadas por arterias de la circulación anterior, es decir, generalmente son las carótidas internas y las ramas intracraneales. Son mucho más frecuentes los infartos parciales que afectan al territorio de la arteria cerebral media por cardioembolismo o pueden ser incluso por embolismo
anterio-arteria. El tamaño del impacto cuando ocurre en la circulación anterior nos puede orientar hacia su origen. Por ejemplo, más que nada porque se relaciona al tamaño del trombo. Cuanto más proximal sea la oclusión, mayor será el infarto. Y a su vez, cuanto mayor sea el trombo, más proximal será la oclusión arterial que produzca. Para detectar infartos territoriales de la circulación anterior utilizamos lo que es la TC o la resonancia magnética simple, a su vez la resonancia magnética consecuente de difusión o incluso la angio-RM y la angio-TC. Y en este esquema pues podemos ver zonas irrigadas y zonas que pueden estar afectadas en el caso de que se den infartos territoriales de la circulación anterior. Bien, aquí tenemos igual dos casos que nos van a explicar un poco cómo funcionan estos infartos. En el primer caso tenemos un paciente al cual se le realizó una TC simple del cerebro en un corte axial sin contraste, el cual nos reveló un ictus de tipo isquémico que estaba afectando el territorio de la arteria cerebral media derecha. Como vemos una zona hipodensa que engloba parte del territorio de la arteria cerebral media derecha, que tiene incluso un efecto expansivo y lo mismo podemos observar cómo hay una desviación de la línea media. Entonces recordemos que en la tomografía computarizada, como ya habíamos visto, la imagen que vamos a ver es una hipodensidad y en este caso pues nos corresponde identificar qué territorio arterial está afectado y en este caso fue arteria cerebral media del lado derecho. Bien, en este otro caso tenemos una TC en un individuo que tuvo un infarto maligno de la arteria cerebral media con compromiso más del 50% del territorio y en el mismo vemos una desviación de la línea media. Igual recordemos, la imagen que vamos a observar es una hipodensidad, como podemos observar igual en este caso. Bien, aquí en este caso, primero, en esta imagen vemos una TC simple de cráneo en la cual observamos lo común, que es la hipodensidad del territorio vascular de la arteria cerebral anterior, en este caso del lado izquierdo, que afecta a parte del cuerpo calloso, que está señalado justamente con esta flecha blanca, y también está afectando zonas de las regiones orbitofrontales medial y superior del lóbulo frontal izquierdo. Y en este otro caso, por ejemplo, vamos a ver que tenemos un impacto extenso de aspecto, en este caso de aspecto subagudo, igual en la tercera vamos a ver la imagen hipodensa, que está afectando parte de la arteria cerebral media izquierda, que aún no tiene una transformación hemorrágica y no crea un efecto en masa significativo. Y aquí en el video que les estamos reproduciendo vamos a poder observar todo el territorio afectado de la arteria cerebral media del lado izquierdo, con la representación típica de la imagen hipodensa en la tercera. Como vemos, esa imagen hipodensa sigue a todo el territorio de esta arteria. Bien, continuando con la clasificación neuroradiológica, tenemos ahora los infartos territoriales de la circulación posterior. En este caso, pues estos tipos de infartos comprometen regiones del encéfalo que son mitigadas por la circulación vertebrovascular, es decir, van a estar involucradas lo que son las arterias vertebrales, la arteria basilar y sus ramas terminales, principalmente lo que son las arterias cerebrales posteriores. Para identificar este tipo de infartos, las técnicas que se utilizan en las neuroimágenes son lo que es la TC, la resonancia magnética simple, la RM con consecuencia de difusión o incluso PLAY, y la misma utilidad de la angio-RM y de la angio-TC. Tenemos tres segmentos cuando hablamos de infartos territoriales de la circulación posterior, lo que es segmento proximal, segmento medio y segmento distal.
Al hablar del segmento proximal nos estamos refiriendo a afectaciones de las arterias vertebrales y de las arterias cerebelosas posteriores. Cuando hablamos del segmento medio, hablamos del tronco basilar, arterias cerebelosas anteroinferiores y las arterias perforantes. Y por último, en el segmento distal, tenemos las arterias cerebelosas superiores, el top de la basilar y las arterias cerebrales posteriores. Bien, igual tenemos dos casos para ilustrar este tipo de infartos, en los cuales en la primera vemos a un paciente que se le ha realizado una resonancia magnética en un corte coronal y en un corte sagital. Ambas están potenciadas a estar en la secuencia T2. Y la flecha amarilla nos está señalando cómo podemos observar un infarto laterovulvar del lado izquierdo. Como vemos, se representa en una imagen hiperintensa relacionada con el tema que estamos viendo, los infartos de la circulación posterior. Y en este caso, en cambio, podemos ver cómo tenemos una TC en un corte coronal, en la cual podemos observar que en este caso hay una afectación de la arteria vertebral del lado izquierdo y su afilamiento, que corresponde en este caso a una disección de la misma arteria. Si comparamos con su lado contralateral, cómo se ve la arteria vertebral del lado derecho y cómo se ve de la arteria cerebral izquierda, obviamente vemos cómo hay una solución de continuidad de la misma y nos confirma la disección arterial de esta arteria. Y para comprobarla, se ha decidido hacer una serigrafía, en este caso de una proyección lateral, que nos confirma que hay una trombosis basilar del tercio distal. Bien, lo siguiente que tenemos son los infartos lacunales. Este tipo de infartos son pequeños infartos isquémicos que son menos de 15 milímetros de diámetro. Y este tipo de infartos suelen estar localizados en estructuras profundas del cerebro y son causadas por la oclusión de arterias perforantes pequeñas. Este tipo de infartos generalmente se producen por, como ya indicamos, una oclusión que puede ser tanto proximal o distal de una de esas arterias perforantes, que producen los llamados infartos lacunales. Estas arterias, las arterias que más a menudo se afectan son la que se llama lentículo estriada, la tálamo perforante y las perforantes de la arteria coronaria anterior. Para que podamos entender un poco más la zona de las arterias que irrigan y la oclusión de las mismas, tenemos esta imagen ilustrativa que está coloreada, donde podemos observar pues las zonas irrigadas por cada una de las arterias que involucran los infartos lacunales. Habíamos mencionado que la oclusión de las arterias perforantes pequeñas es la etiología de estos tipos de infartos. Y dentro de la misma, la anatomía de este sistema perforante, tenemos que la arteria cerebral media está llegando tanto ganglios basales como el cápsula interna. La arteria cerebral anterior llega lo que es la cabeza del núcleo caudado. También tenemos afección o oclusión de lo que es la arteria coroidea anterior, arteria tálamo perforantes, que es una de las más afectadas, la que llega todo lo que es tálamo en el encéfalo, y las arterias lentículo exteriores. Bien, aquí tenemos el caso de un paciente en los cuales se han adquirido imágenes de resonancia magnética en un corte axial potenciadas en T1, potenciadas en T2 y en la secuencia FLAIR, en la cual vamos a observar múltiples lesiones bilaterales que se ven hipodensas en el FLAIR con un halo hiperintenso que representa una gliosis. Y se localiza generalmente en lo que es la corona radiada del lado izquierdo hasta el núcleo lenticular, y en este caso pues fue compatible con un infarto lacunar crónico en el territorio irrigado por arterias perforantes de la circulación anterior. Bien, y en este caso tenemos un paciente al cual se le realizó una TC y una resonancia magnética. En este caso, la TC se le realizó en un corte axial que nos muestra una hipodensidad que, si bien es cierto, no es tan notoria,
sí la podemos llegar a observar, consistente con un infarto lacunar que está en la rodilla de la cápsula interna del lado izquierdo. Y para comprobar que existe ese infarto lacunar, se decidió hacer una resonancia magnética en la secuencia de difusión Flare, igual está en un corte axial, y nos confirma el infarto lacunar que está en la rodilla de la cápsula interna y también se vio que está afectando parte del tálamo del lado izquierdo. Bien, ahora tenemos lo que son los infartos frontera o también llamados infartos de mito. Para comprender la anatomía de dónde están afectando, igual tenemos esta imagen ilustrativa con la zona donde están afectados los infartos frontera. Los infartos frontera afectan la unión distal de al menos dos territorios arteriales no anatomóticos donde el flujo sanguíneo es más vulnerable a la hipoperfusión. Son infartos que afectan al territorio limítrofe entre arterias perforantes que tienen origen en el polígono de Willis y ramas de leptomeningeas de las arterias cerebrales anteriores, medias y posteriores. De la arteria cerebral anterior, media y posterior. Se clasifican los infartos frontera limítrofes en infartos frontera que son internos, que generalmente están en centros ovales y en los hemisferios cerebrales, infartos frontera corticales anteriores, que están dentro del territorio limítrofe de las arterias cerebrales anterior y media, como vemos aquí ilustrado en la imagen. Y tenemos lo que son los infartos corticales posteriores, que están dentro del territorio limítrofe entre las arterias cerebrales posteriores y la media, que corresponden justamente a la zona posterior, como vemos. Y la zona de rojo aquí ilustrada representa los infartos fronteras internos en centros ovales de los hemisferios cerebrales. Bien, en este caso tenemos un paciente el cual sufre de una hipotensión prolongada como resultado de una sobredosis de medicamentos, a las cuales el paciente se decide hacer una resonancia magnética y una TC. Una TC simple de cráneo, en la cual muestra una difusión restringida y una señal, y en la resonancia magnética, una señal en T2 altamente conservada en la profundidad de la córtea. Mientras aquí en este otro caso tenemos un paciente al cual igual se decide hacer el estudio y se ven múltiples infracciones subcorticales, es una resonancia magnética, en las cuales la zona se ve esas lesiones localizadas en la zona limítrofe tanto de la arteria cerebral media como la arteria cerebral anterior y afectaciones entre la zona de la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, así como en su centro semioval. Esta es una representación clásica de los infartos lumínicos. Bien, dentro de los ACVs del tipo isquémico tenemos el grupo de enfermedades cerebrovasculares no ateroscleróticas no hipertensivas. Bien, la primera enfermedad que vamos a revisar es la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki representa una angiopatía hereditaria que tiene una causa genética. Es causada por la mutación del gen NOTCH3 que afecta a las arterias pequeñas cerebrales, provocando infartos subcorticales recurrentes y leucoencefalopatía progresiva. La enfermedad de Kawasaki se caracteriza por presentar clínicamente migrañas con aura, ataques cerebrovasculares isquémicos transitorios recurrentes, alteraciones cognitivas del comportamiento, incluso demencia, que se acompañan de lesiones citológicas típicas cerebrales. Para realizar el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki, generalmente se utiliza lo que es la resonancia magnética cerebral y la resonancia magnética con FLIR. Los hallazgos típicos que encontraremos en la resonancia magnética y que nos confirman la enfermedad de Kawasaki va a ser zonas hiperintensas en T2 y en FLIR. Y estas zonas hiperintensas van a estar ubicadas en la sustancia blanca periventricular,
En las regiones temporales anteriores, que ya esto es un hallazgo específico de la enfermedad de Kawasaki, también la hiperintensidad en las cápsulas externas, en los ganglios basales, y en el puente, cuando ya son casos muy avanzados, puede acompañarse de infartos lacunares subcorticales múltiples, incluso de atrofia cerebral progresiva. Bien, en este caso vamos a tener una paciente femenina de 65 años de edad que tiene historia de ataques de sistema transitorios recurrentes. En este caso, se le decide hacer una resonancia magnética tanto en T2 y como en Clay en corte axial, las cuales estas resonancias magnéticas muestran múltiples áreas hiperintensas que afectan tanto la sustancia blanca supratentorial, subcortical, periventricular y especialmente la característica de que son simétricas en ambos lados del hemisferio cerebral, son bitemporales, tanto en las imágenes potenciadas en el T2 como en el FLAIR, y se observó que en este caso no hay atrofia cerebral significativa. Vamos a reproducir los videos para que podamos observar cómo estaban afectando estas imágenes hiperintensas en ambos lados de los hemisferios. Al ser bitemporales, son simétricas y pues la ponderación en ambas se puede observar muy bien cómo se reprodujo en los videos. Bien, ahora tenemos la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es una enfermedad lisosomal ligada a X causada por una deficiencia de la alfa-galactosidasa A, que provoca infartos cerebrales precoces, leucoencefalopatía subcortical y manifestaciones sistémicas como lo que son miocardiopatías, nefropatías y angioqueratomas. La enfermedad de Fabry se caracteriza por un aumento del diámetro de la arteria basilar, y ese aumento de la arteria basilar es un hallazgo muy sugestivo de los diagnósticos de adultos. Y justamente para realizar el diagnóstico se utiliza una resonancia magnética cerebral. Y los hallazgos que podemos encontrar en esta enfermedad de Fabry son que viene acompañado de infartos lacunares en la sustancia blanca, en el tálamo, incluso en el tronco encefálico. Se acompaña, como ya habíamos mencionado, de una leucoencefalopatía subcortical que se manifiesta como hiperseñales en T2 y en FLAIR, y un signo muy específico de la enfermedad de FLAIR es el signo del pulvinar, que representa una hiperintensidad bilateral en el tálamo posterior cuando veamos en T1, y pues como mencionábamos es un hallazgo específico, pero es muy raro de encontrar. Puede estar acompañado de una atrofia cerebral leve y de una microangiopatía cerebral similar a la CADASIL, pero con signos extracerebrales. Bien, aquí vamos a tener un caso interesante que investigamos acerca de una familia entera que tenía enfermedad de Fabry. Algunos de sus miembros se pudo encontrar hallazgos típicos de esta enfermedad en las resonancias magnéticas, que se encontraron tanto en el paciente número 2, en el paciente número 8 y en el paciente número 9. En el paciente número 2 se le hizo una resonancia magnética en las cuales se evidenció una lesión isquémica lacunar temporal del lado izquierdo, traducido como una hiperintensidad en la resonancia magnética. En el paciente número 8, en cambio, se vieron múltiples lesiones periventriculares y también subcorticales a nivel supratentorial que eran compatibles con un proceso inflamatorio clásico de la enfermedad de Fabry. Y en el paciente número 9, igual se le realiza la resonancia magnética, a las cuales nos muestra lesiones isquémicas lacunares adyacentes a una prolongación frontal del ventrículo del lado izquierdo, igual traducido como una hiperintensidad. Bien, en este caso vamos a ver la última, que es la angiopatía de Moya-Moya. La angiopatía de Moya-Moya es una vasculopatía crónica y progresiva que se caracteriza por la estenosis o una oclusión bilateral de la porción terminal de las arterias carótidas internas y sus ramas principales, que es la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior.
Cuando hay oclusión bilateral, se desarrolla una red de colaterales a partir de las arterias perforantes que generan un patrón angiográfico que se conoce como moya-moya en japonés. Y esto hace alusión a que la formación de esas redes colaterales da la apariencia de una bocanada de humo. Es importante mencionar que la angiopatía de moya-moya se define como una enfermedad de moya-moya cuando es idiopática. Pero el término síndrome de moya-moya más se utiliza cuando se asocia a un proceso conocido, por ejemplo. Ahora, para realizar el diagnóstico de la angiopatía, se necesita una resonancia magnética cerebral o también se puede optar por la angiografía cerebral, y en el caso, por ejemplo, para las colaterales y el signo y el hallazgo clásico de esta cortina de humo. Los hallazgos de la angiografía cerebral, pues esa es el gol estándar para detectar angiopatía por moya-moya, y observamos una estenosis o una oclusión progresiva de la arteria carótida interna terminal, así como la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Y pues obviamente vamos a poder observar lo clásico, que es la red de colaterales basales, que se conoce como la nube de humo o lo que da su nombre clásico a la angiopatía de moya-moya. Los hallazgos en la resonancia magnética, vamos a ver infartos isquémicos subcorticales o corticales que pueden ser antiguos o recientes y pueden mostrar incluso una atrofia cortical. Y si utilizamos la secuencia de WI o la secuencia de perfusión, vamos a poder evidenciar una hipoperfusión cerebral. Ahora, aquí les hemos traído un caso igual de la angiopatía de moya-moya, en las cuales la imagen A, la imagen B y la imagen C pertenecen a un mismo paciente y en este caso la imagen A y B, otro paciente totalmente diferente. En la imagen A y B, al paciente se le ha realizado una tomografía en un corte axial y vemos la imagen coronal. En la tesis simple, pues nos muestra primero que nada una hemorragia intraventricular en A. Y también podemos ver que en la angiografía por CC, en una proyección coronal, se ve una estenosis del segmento proximal de ambas arterias cerebrales medias, que están señaladas en este caso por la flecha, ¿no? Vemos cómo está la estenosis del segmento proximal de ambas arterias cerebrales medias. Y en la C como tal, vemos para comprobar que sean estas arterias las afectadas, se decidió hacer una arteriografía de la arteria carótida interna del lado derecho que muestra cómo se da la oclusión del segmento intracraneal y hay una hipertrofia de la rama oftálmica en este caso, como podemos ver. Y como hay esa oclusión, pues vemos cómo se da la formación de múltiples, de una extensa red de colaterales dependientes de la arteria atlántico-estriada y tálamo perforante, que dan esta característica de nube de humo y por ende se llama la angiopatía de moya-moya. Y este otro caso igual vemos como debido a la oclusión de lo mismo se formó una amplia red de colaterales que dan este aspecto de nube de humo y pues es lo clásico del hallazgo de la angiopatía de moya-moya. Bien, hemos acabado con lo que es el ACV de tipo isquémico y ahora vamos a ver lo que es el ACV de tipo hemorrágico. Cuando hablamos del ACV de tipo isquémico nos referimos a, por ejemplo, una hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral incluye eventos hemorrágicos que son originados en el parénquima cerebral y se clasifican de acuerdo al tamaño de la hemorragia. Pueden ser pequeñas como macroscópicas pueden ser grandes como macroscópicas o pequeñas como microsangrados parenquimatosos. La hemorragia intracerebral representa una estructura espontánea de un vaso cerebral que tiene una extravasación hacia el parénquima cerebral que generalmente supera los 30 mililitros. Y se acompaña de eventos ictéricos agudos con una elevada morbimortalidad. Por ello es importante que cuando un paciente tiene emergencias con una hemorragia intracerebral, es necesario realizar la escala de coma de Glasgow para determinar qué tan afectado está el paciente. Tenemos tres tipos de hemorragias intracerebrales
de acuerdo al tiempo de instalación de la misma. Tenemos hemorragias agudas, hemorragias subagudas y hemorragias crónicas. Cuando tenemos una TC para la hemorragia aguda, vamos a observar una imagen hipertensa. La hemorragia aguda generalmente se da entre las 2 a 24 horas siguientes del inicio del sangrado y suele durar hasta el tercer día de evolución. Genera un efecto en masa que es más marcado debido a la expansión del hematoma en las primeras horas y suele estar acompañado de lo que es un edema peridireccional. La hemorragia subaguda, más bien en el TC, se representa como una imagen isodensa e incluso hiperdensa, que se instala desde el cuarto día hasta el mes de evolución de la hemorragia intracerebral. En este caso ocurre una disminución progresiva de la atenuación del hematoma en la TC, por eso la imagen isodensa o hiperdensa, que inicia desde la periferia y se dirige hasta la zona del codo. Y por último tenemos la hemorragia crónica, que la que se vamos a ver como una imagen hipodensa, que generalmente inicia un mes después del evento hemorrágico. La atenuación del hematoma va a ir aumentando y la lesión hipodensa tiende a desaparecer cuando se están dando cambios o fenómenos de encapsulación o incluso puede ser acompañado de calcificación. Bien, y para detectar este tipo de hemorragias se utiliza generalmente lo que es una TC de cráneo sin contraste, que es el gold estándar inicial para los pacientes. Una resonancia magnética que no se usa mucho cuando tenemos una fase aguda inicial. Y pues la angio-TC o la angioresonancia magnética. ¿Cuáles son las principales causas de una hemorragia intracerebral? Pues tenemos de tipo primario y de tipo secundario. Cuando hablamos de tipo primario son pacientes que de entrada son hipertensos o tienen una angiopatía amiloide. Y cuando es una hemorragia secundaria, pues se responde a procesos ya sea de origen traumático, tienen origen aneurismáticos, malformaciones arteriovenosas, angiopatías cavernosas, tienen coagulopatías, trombosis de los senos venosos, alguna vasculitis, vasculopatías como una disección arterial, la enfermedad que vimos, la enfermedad de Moya-Moya. Se están utilizando medicamentos como simpático-miméticos, anticoagulantes, trombolíticos, si se está usando drogas como la cocaína o uso de anfetamina. ¿Y cuál es la etiología probable de una hemorragia intracerebral? De acuerdo a la edad, al sitio y la localización probable, pues generalmente en los jóvenes, el sitio común suelen ser la parte lobar, el cerebelo, y la etiología que responde generalmente suele ser malformaciones vasculares o incluso una trombosis venosa. Si es un paciente adulto mayor, generalmente el sitio suelen ser los ganglios lobar y suele estar acompañado de edema, y la etiología más probable en este caso son los tumores. En un adulto hipertenso, la etiología pues obviamente va a ser una causa hipertensiva y el sitio más afectado suelen ser los cerebelos, mientras que también los sitios afectados suelen ser los ganglios basales, tanto en jóvenes y en adultos, y responden a causas hipertensivas de la misma manera. Y en el caso de que tengamos un adulto mayor o un paciente más de 75 años, pero no es hipertenso, la etiología probable suele ser la parte amiloidea y el sitio es la parte lobar. Bien, en este caso tenemos imágenes de resonancia magnética que tenemos en T2 y en T1, en las cuales la flecha amarilla en la página imágenes nos está señalando una intensidad en T2 y una intensidad intermedia, una isointensidad en la imagen potencial en T1, que esto es un hallazgo congruente de una hemorragia aguda. ¿Ya? Y en este caso tenemos una TC de cráneo simple sin contraste en un corte axial que nos muestra una gran hemorragia intracerebral que está afectando la parte posterior del hemisferio cerebral del lado derecho. Esta gran hemorragia intracerebral está extendiéndose hacia los ventrículos y al espacio subdural. Y la misma hemorragia intracerebral vemos que está causando un marcado desplazamiento de la línea media. Si decidimos hacer la tomografía computarizada en el paciente que tiene la hemorragia intracraneal,
pues tenemos que ver cómo es la evolución de esa hemorragia. Y eso lo hacemos de acuerdo al tiempo de instauración, ya sea hiperaguda, aguda, crónica, y también a las densidades del hematoma que nos va a presentar, que podemos basarnos en este imagen ilustrativa. Cuando tenemos la hemorragia hiperaguda, pues ya habíamos mencionado los tiempos, pero aquí también lo podemos mencionar, que son menos de 6 horas. La aguda va de 1 a 7 días, la subaguda de 1 a 6 semanas, y la crónica cuando pasa de las 6 semanas. Cuando tenemos una hemorragia hiperaguda que se instaura menos de las 6 horas, las unidades Hounsfield van desde los 40 hasta las 100 unidades Hounsfield, como vemos. La curva llega casi a sus picos máximos entre lo hiperagudo y lo agudo. Y pues esto se representa como una imagen hiperdensa donde está ocurriendo la hemorragia. Cuando ya es una hemorragia aguda o subaguda, la densidad empieza a bajar progresivamente y la hiperintensidad pasa a transformarse casi en una hipodensidad, y alrededor de la misma se instaura un halo hipodenso que representa el edema alrededor de la misma. Generalmente se suele ver un efecto en masa que va más o menos en unas 3 horas y su pico máximo llega hasta los 5 días. Y cuando tenemos una hemorragia de tipo crónico, que ya es más de las 6 semanas, vemos cómo baja aún más las unidades Hounsfield, y la hemorragia, que al principio tenía un aspecto hiperdenso, pasa a tener una densidad hipolítico. Muchas de las veces no hay hallazgos en la tomografía, pueden verse lesiones en ranuras e incluso calcificaciones. Pero esta imagen es ilustrativa y nos ayuda a observar cómo va el tiempo de evolución de las hemorragias. Ya. Ahora tenemos sitios comunes donde suelen ocurrir estos tipos de hemorragias. El sitio más común son los ganglios basales, que se dan del 60 al 65% de los casos. Principalmente suele darse en el putamen, seguido del globo pálido y el núcleo caudado. Generalmente son causadas por pacientes que tienen hipertensión arterial crónica y representan una de las formas más frecuentes y graves de un ACV de tipo hemorrágico. Si se decide hacer la TC, los hallazgos que vamos a encontrar va a ser lo siguiente: una hiperdensidad bien delimitada, como ya vimos en el caso anterior, en una sección profunda de la sustancia blanca. Generalmente tiene una forma ovoidal, incluso puede ser irregular, pero no hay extensión a la corteza. Y en el caso de que se extienda, pues va a irse a la cápsula interna, al tálamo o al ventrículo lateral, incluso puede ir intraventricular. Genera un efecto en masa que suele hacer una compresión de las estructuras vecinas, desvía la línea media si el hematoma es grande, y hay un edema perilesional alrededor de la misma, y esto se presenta alrededor a las horas de evolución. Bien, aquí tenemos tomografías en las cuales vamos a evidenciar este tipo de hemorragias en las zonas descritas. En este caso vamos a tener un hematoma en los ganglios basales del hemisferio del lado derecho. Se ha hecho una TC simple axial del cráneo con el hematoma. Aquí alrededor de la misma vemos un edema perilesional. Recordemos que el hematoma va a verse hiperdenso y el edema hipodenso, y esta hemorrágica obviamente, y esta misma hemorragia está causando una desviación de la línea media. En este otro caso, igual vemos una paciente que le ha hecho una TC cerebral de un corte axial, y en este caso se ha logrado medir cuál es el tamaño de la hemorragia ubicada en los núcleos basales del hemisferio del lado derecho. En este caso, las medidas fueron 6,74 por 4,7 por 5,39 centímetros, que está generando un efecto en masa y de la misma manera está desviando la línea media. Otro sitio frecuente donde ocurren las hemorragias es en el tálamo, que se representa entre los 15 a 25% de los casos. En este caso, no se realizó la TC, sino más bien se optó por una resonancia magnética cerebral contrastada en un corte axial secuencia T1. En las cuales se está observando que hay un cambio de señal y cuando hay hemorragia se representa una hiperintensidad, ubicada en este caso en la región talámica del lado izquierdo.
que tuvo una evolución subaguda precoz, ya que se estimó que fue entre 4 y 7 días. Y en este otro caso tenemos una TC de cráneo simple que se ha hecho un corte sagital, un corte coronal y un corte axial, en los cuales se evidencia un hematoma ubicado en el tálamo del lado izquierdo que mide aproximadamente de unos 16 por 15 milímetros y está relacionado con un hematoma intraparenquimatoso. Otro sitio donde ocurren las hemorragias, que no es tan frecuente ya que se representa entre el 5 y 10% de los casos, es en el cerebro. En este caso tenemos un paciente de 70 años masculino que ingresa por presentar ataxia, alteración de la conciencia y tiene un antecedente importante de hipertensión no controlada. Se decide hacer una TC en un corte axial, coronal y sagital. Esta tomografía computarizada nos revela una lesión hiperdensa significativa que está rodeada de un edema circulante leve y está ubicada en el hemisferio cerebeloso del lado izquierdo y lo podemos observar en el tres cortes, en el axial, en el coronal y en el sagital acompañado de su respectivo edema. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea representa un sangrado dentro del espacio subaracnoideo, es decir, un espacio que está entre la aracnoides y la pía madre, y en este espacio circula el líquido cefalorraquídeo. El 85% de los casos espontáneos se deben a una ruptura de un aneurisma cerebral, que en este caso se clasifica como una hemorragia subaracnoidea de tipo aneurismática. En el caso de que se sospeche de una hemorragia subaracnoidea, la técnica diagnóstica de la lesión es que se debe realizar una TC, una tomografía computarizada. Y esa misma nos demostrará las características de sangre que van a ser hiperdensas, y estas suelen estar ubicadas tanto en cisternas basales u otros espacios subaracnoideos que normalmente deberían estar ocupados por líquidos cefalorraquídeos. Bien, como mencionábamos, la técnica de elección es la TC sin contraste. Es un estudio inicial y es el más importante que se debe realizar en la fase aguda en las primeras de 24 a 72 horas. Después de las 72 horas, pues disminuye su utilidad ya que la sangre se vuelve isodensa o incluso hipodensa y puede ser no tan fácil de identificar. Recordemos que la hemorragia subaracnoidea es la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo siguiendo la anatomía del líquido cefalorraquídeo. Los hallazgos, la imagen que vamos a obtener en la TC sin contraste es una imagen hiperdensa, es decir, blanca en la TC, que dependiendo de dónde se encuentre va a adquirir diferentes formas. Por ejemplo, si se encuentra en las cisternas basales, como vemos en este caso, y afecta a todas ellas, puede adquirir la forma de una estrella, como vemos en la imagen. Y en el caso de que se encuentre en los surcos corticales, pues la imagen que va a representar van a ser líneas perfectamente identificables, como podemos observar en este caso. Y en el caso de que se presente en las cisternas livianas, pues adquiere la morfología de alas de mariposa. ¿Cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar? Pues como mencionamos, la imagen va a ser hiperdensa, es decir, va a ser blanca, que puede estar ubicado en los surcos verticales, que son como las líneas, en las cisternas basales, que se da la forma de la estrella, que generalmente suele afectar la cisterna perimesencefálica, la interhemisférica, la cuatrigeminal, entre otras, y también puede estar en las fosas silvianas, si hay extensión, puede causar hidrocefalia o hematoventricular. Se ve como una sangre en forma de líneas blancas finas o acumulaciones irregulares siguiendo la anatomía subaracnoidea, como habíamos mencionado. Bien, cuando nosotros observamos las hemorragias subaracnoideas, es útil clasificarlas de acuerdo a los grados según la escala de Fisher, que nos ayuda a clasificar una hemorragia subaracnoidea en 4 grados distintos.
tenemos grado 1, 2, 3 y 4, y aquí como se verían posiblemente en las tomografías. Cuando tenemos un grado 1, generalmente no hay evidencia de sangrado, es decir, vamos a ver una TC simple, sin hemorragia subaracnoidea. Cuando tenemos un grado 2, tenemos una hemorragia subaracnoidea de tipo difuso que tiene un espesor menos de 1 milímetro medido verticalmente, como podemos observar aquí. En cambio, cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea de grado 3, tenemos que en este caso va a haber un coágulo grueso cisternal y el espesor es mayor de 1 milímetro medido verticalmente. Y finalmente el grado 4 ya es confirmatorio de una hemorragia subaracnoidea, en la cual tenemos una hemorragia intraparenquimatosa, también puede ser una hemorragia intraventricular y más o menos hay un sangrado difuso. Esto en cuanto a clasificarlas de acuerdo a los hallazgos en la tomografía, por ejemplo. Pero también tenemos la sala de Hunt y Hess, que esta nos ayuda a identificar clasificar la hemorragia subaracnoidea de acuerdo a la parte clínica, signos y síntomas que representan la severidad de una hemorragia subaracnoidea, pero si esta es de origen aneurismático. Por ejemplo, esta escala nos da el grado, los hallazgos y la sobrevida que tiene, el porcentaje de sobrevida que tiene el paciente. Por ejemplo, en el grado 1, el paciente puede estar asintomático, puede tener una leve cefalea o una rigidez de nuca que casi mide. En el grado 2, el paciente ya presenta una cefalea moderada, una rigidez de nuca, pero en este caso no va a haber déficit neurológico, excepto si es que hay alguna parálisis de algún nervio craneal. En el caso del grado 3, el paciente ya presenta somnolencia y hay un déficit neurológico mínimo. El grado 4, el paciente presenta estupor. Él parece moderada a severa, una posible rigidez que presenta una descerebración y alteraciones vegetativas. Y finalmente, el grado 5, el paciente ya cae en un coma severo y tiene una rigidez de descerebración. A medida que aumentamos de grado de la hemorragia subaracnoidea, pues el porcentaje de sobrevida del paciente decae progresivamente. ¿Ya? Y en este caso vamos a ver un paciente que tuvo una hemorragia subaracnoidea, en el cual se decidió hacer una TC cerebral sin contraste, como vemos aquí, una TC cerebral axial sin contraste, en el cual se evidenció una hemorragia subaracnoidea en la fisura cerviana izquierda, que nos está señalando la flecha. Y para comprobar que se trató de una hemorragia subaracnoidea, se decide hacer una angio-TC, la cual revela que hubo un aneurisma en la bifurcación de la arteria cerviana izquierda, como vemos aquí, lo cual causó esta imagen en la TC. Y en este caso tenemos la imagen de una TC axial, axial que nos presenta una hemorragia subaracnoidea difusa que está en todas las cisternas basales, en la fisura del cilindro bilateral y en la fisura interhemisférica, que nos da esta imagen característica cuando está en la fisura y la estrecha. Y por último tenemos los aneurismas cerebrales. Los aneurismas cerebrales son dilataciones anormales de las paredes arteriales intracraneales que se debe a un debilitamiento focal de la capa media del vaso. El principal riesgo de un aneurisma es que se rompa, y cuando se rompe provoca una hemorragia subaracnoidea. Los aneurismas cerebrales son, como ya mencionamos, una dilatación que puede ser de tipo redondeado, puede ser tipo lobulada, y se originan en las paredes laterales de una arteria o incluso a nivel de bifurcaciones. Y en general son en las proximidades del polígono de Willis. Aquí podemos ver cómo una persona puede tener un aneurisma cerebral que puede ser un hallazgo incidental o ya presenta sintomatología cuando esta se rompe. Y tenemos diferentes tipos de aneurismas. Por ejemplo, el más común es el aneurisma sacular o también hay un aneurisma fusiforme.
Y esta sería la imagen de cuando se da la ruptura del aneurisma y provoca la hemorragia subaracnoidea. Tenemos el aneurisma roto y el aneurisma no roto, que es el hallazgo incidental. El aneurisma roto generalmente se presenta a un paciente que tiene una cefalea intensa súbita, una cefalea en trueno, presenta vómitos, rigidez de nuca, fotofobia, disminución de su nivel de la conciencia, signos meningios clásicos y parálisis de pares craneales. Mientras que el aneurisma no roto suele ser incidental y en muchas de las ocasiones el paciente no presenta síntomas. Es asintomático y suele ser detectado en estudios que el paciente vino por otra causa. Y en algunos casos en los que sí presenta síntomas, presenta una cefalea crónica, compresión de los nervios craneales o síntomas visuales si es que el aneurisma ya es demasiado grande. Pero por lo general, cuando son aneurismas no rotos, pues el paciente viene asintomático. ¿Y cómo realizamos el diagnóstico de este tipo de aneurismas? Pues se le hace mediante una angiografía cerebral digital, una angiotensión cerebral o una angioRT. Bien. En este caso tenemos una mujer de 73 años que ingresó por tener una cefalea frontal severa y deterioro cognitivo, a las cuales se le decide hacer una resonancia magnética, una angiografía cerebral y después una resonancia magnética de control. En la primera imagen, la resonancia magnética está ponderada en T2, en las cuales podemos observar un aneurisma muy grande que está proyectándose hacia el lóbulo frontal del lado izquierdo inferior. La pared del aneurisma tiene esta imagen de una apariencia laminada, que en este caso fue compatible con un trombo. Y también podemos ver un edema vasogénico alrededor de la misma y cómo está ocurriendo una desviación de la línea media. Para comprobar este caso, se realizó una angiografía cerebral de la arteria carótida, que en este caso fue compatible con la aparición de un trombo. La angiografía de la arteria carótida interna nos mostró la imagen de esta gran aneurisma que fue paraoftálmico, pero sin embargo el tamaño de este aneurisma es un poquito más pequeña que en las imágenes transversales que se realizaron. Y por último, después se realizó una resonancia magnética en las cuales fue 30 meses después de la primera resonancia, en las cuales nos muestra que hubo una resolución del edema que había inicialmente y disminución total del efecto masa que daba bronca, y los síntomas de la paciente pues mejoraron, tanto la cefalea que presentaba como alguna afectación oftálmica que haya tenido. Bien, y por último, para ver lo que es un aneurisma, hemos traído este video en los cuales es una angio-TC donde podemos observar una reconstrucción 3D de una paciente femenina de unos 35 años que ingresó por una hemorragia subaracnoidea de mal grado, que de acuerdo al Fisher fue un grado 3 y el Hunt y Hess fue un grado 2. En la imagen que estamos viendo podemos apreciar el aneurisma que tiene una morfología sacular que estaba localizado entre la porción M1 y M2, cerca de la bifurcación, y como el tratamiento, pues, el cual fue clipado por un tratamiento quirúrgico que tuvo éxito en esta paciente. Y recordemos que de esta forma se van a ver lo que son los aneurismas saculares, que cuando se rompió produjo la hemorragia subaracnoidea. Eso fue todo, muchas gracias por su atención.